En este ejercicio nos dicen que reacciona cobre con ácido sulfúrico para dar sulfato de cobre, dióxido de azufre y agua. Y nos dicen que se han obtenido 10 litros de dióxido de azufre en unas condiciones de 300 Kelvin y 1,1 atmósferas. Y en el apartado A nos piden la masa de cobre en gramos que se ha necesitado y en el apartado B el volumen de disolución de ácido sulfúrico que se necesita si esa disolución tiene una concentración de 2,5 molar. Entonces, si nos fijamos, ¿vale? El dato que tenemos en este caso está en los productos, ¿vale? Y nos están preguntando cosas sobre los reactivos. Entonces, como siempre, el primer paso siempre va a ser ajustar la reacción. Entonces nos fijamos, el cobre a la izquierda, ahí tenemos un átomo de cobre, a la derecha un átomo de cobre. Si nos fijamos, en cambio, en el azufre, tenemos dentro de los productos un átomo de azufre en el sulfato de cobre y un átomo de azufre en el dióxido de azufre. Por tanto, vamos a escribir un 2 para tener 2 átomos de azufre a la izquierda, ¿vale? Vamos a contar ahora cuántos hidrógenos tenemos. Tenemos a la izquierda 4 hidrógenos, 2 por 2, 4, y a la derecha en el agua únicamente tenemos 2 hidrógenos. Por tanto, vamos a escribir un 2 ahí. Y ahora tenemos que comprobar si el oxígeno, efectivamente, a izquierda y a derecha tenemos los mismos átomos. A la izquierda tenemos 2 por 4, 8, y a la derecha tenemos 4 del sulfato de cobre, más 2 del dióxido de azufre, 6, más 2 del agua, 8. ¿Vale? Por tanto, la ecuación estaría ajustada. Vamos a ir a nuestro esquema, ¿vale? En nuestro esquema vamos a considerar que el compuesto B, en este caso es el dióxido de azufre, ¿vale? Que es nuestro producto, y vamos a considerar ahora que el compuesto A es el cobre, ¿vale? Y del compuesto B, ¿qué dato nos han dado? Bueno, pues nos han dado el volumen, ¿vale? En litros que se ha obtenido, ¿vale? Y nos están preguntando en el apartado A la masa en gramos de cobre, ¿vale? Por tanto, el dato que necesitamos conseguir es ese. Por tanto, ¿cuál es el proceso a seguir? Pues primero, con la fórmula de los gases ideales vamos a conseguir los moles del dióxido de azufre. Luego, con la reacción obtendremos los moles de cobre y por último, con la masa molar del cobre obtendremos la masa en gramos, ¿vale? Pues vamos a seguir estos pasos. Entonces, para el apartado A, primer paso, aplicamos PV en RT, ¿vale? En este caso yo tengo que despejar los moles, por tanto, N será P por V y RT pasan dividiendo. ¿Cuánto es la presión? 1,1 atmósferas. ¿Cuánto es el volumen que he obtenido? 10 litros. ¿Cuánto es la constante de los gases ideales? 0,082. ¿Y cuánto es la temperatura? 300 Kelvin. Tenemos que comprobar siempre que efectivamente esa temperatura está en Kelvin y esa presión está en atmósferas, ¿vale? Y en este caso obtenemos 0,477 moles del dióxido de azufre. Ese primer paso ya lo tenemos. Ahora tenemos que usar la reacción, es decir, los coeficientes estequiométricos para obtener los moles de cobre. Bueno, pues vamos al apartado 2. Tendremos 0,477 moles de dióxido de azufre y yo lo que quiero obtener son moles de cobre. Y me quiero quitar los moles del dióxido de azufre, por eso los pongo abajo, para que se vayan. Y ahora, ¿cuál es la relación entre ellos? Pues miramos, yo sé que por cada 1 mol de dióxido de azufre obtengo 1 mol de cobre, ¿vale? Si no aparece ningún numerito al hacer el ajuste, significa que es 1. Por cada 1 obtengo 1. Por tanto, obtengo los mismos moles de cobre. Y el tercer paso que habíamos dicho era con la masa molar del cobre obtener los gramos. La masa molar del cobre ya me la han dado, directamente 63,5. Bueno, pues entonces tengo 0,477 moles de cobre. Yo me quiero quitar los moles de cobre, lo pongo abajo. Y yo sé que por cada mol de cobre obtengo 63,5 gramos de cobre, ¿vale? Y realizando esa operación obtenemos una masa de 28,39 gramos de cobre. Es decir, si reaccionan 28,39 gramos de cobre, obtenemos un volumen de 10 litros de dióxido de azufre. Ya estaría. En el apartado B, ¿vale?, nos piden el volumen de disolución de ácido sulfúrico que necesitamos y esa concentración es de 2,5 molar. Entonces, el planteamiento es muy parecido, pero ahora ya vamos a considerar que el compuesto A es el ácido sulfúrico.
y en realidad lo que me están preguntando es el volumen de disolución. Entonces los pasos que tengo que seguir son, primero efectivamente de los 50 litros del dióxido de azufre calcular los moles, de los moles de dióxido de azufre calcular los moles de ácido sulfúrico y por último usar la fórmula de la molaridad. Entonces el apartado 1 efectivamente ya lo tengo hecho, yo sé que tengo 0,477 moles de dióxido de azufre y ahora tengo que calcular con el 1 es el mismo que en el apartado A y el 2 tengo que usar la reacción para calcular los moles de ácido sulfúrico. Por tanto, moles de dióxido de azufre abajo para que se vayan y yo quiero obtener ahora moles de ácido sulfúrico. ¿Y cuál es en este caso la relación entre ellos? Pues 1 y tengo un 2 en el ácido sulfúrico de haber hecho el ajuste, por tanto 1, 2. Por tanto, obtengo el doble de moles de ácido sulfúrico, en este caso 954 moles de ácido sulfúrico. Y ahora el último paso que tengo que hacer es utilizar la fórmula de la molaridad, ¿vale? La fórmula de la molaridad sería el tercer paso, me dice los moles de soluto, en este caso va a ser de ácido sulfúrico, partido del volumen de la disolución en litros. Me han dicho que la concentración es de 2,5 molar, por tanto, yo tengo que despejar el volumen de disolución en litros, que será los moles de soluto, en este caso de ácido sulfúrico, entre la molaridad, ¿vale? ¿Cuántos son los moles? 0,954. ¿Y cuál es la concentración, la molaridad que tiene mi reacción? 2,5, ¿vale? Y realizando esa operación obtenemos un volumen de 0,382 litros, ¿vale? De disolución de ácido sulfúrico. Acordaros que ese volumen siempre me va a dar en litros.